índice de infiltración phi. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer un tanteo. Vamos a asumir que eso vale así es que eso sería 0.3 por 12 y eso es menor de R. Recuérdense que R era, menor que F. R, F, P, era 14 puntos, era 14.6 pulgadas. Ok, esos eran los datos que teníamos de la clase anterior. Así es que significa que tenemos que aumentar phi. Así que el segundo intento sería por lo tanto tendríamos que F' sería igual a 3.6 más 0.7 menos 0.3 por 10. Y el segundo intento nos da menor de F. Así que el tercer intento 1.1 pulgadas por hora. Así que F tercero sería igual a 7.6 más 1.1 menos 0.7 por 7 y eso nos da 10.4 que es mayor de 8. Así que ¿qué hemos averiguado? Que el índice de infiltración phi se encuentra en el intervalo de 0.7 a 1.1 pulgadas por hora. Es decir, el índice de infiltración se encuentra por aquí. De tal manera que todo lo que nos queda aquí abajo es infiltración y todo lo que tenemos aquí arriba sería correntía superficial. Profesor, una consulta. Para la fórmula de la F2 al final multiplicó por 10, después para la F que es por el Desde aquí hasta aquí. Esta diferencia por esto. Así que F sería igual 7 phi, que es este rectángulo de aquí, más este rectangulito de aquí,
0.7 por 10 menos 7 más este rectangulito de aquí, 0.3 por 12 menos 10, así es que 8.93 es igual a 7 phi más 2.7 y phi es igual a y vamos a decir que lo vamos a redondear a 2 decimales. Estamos usando matemáticas discretas, así que hay que usar redondeo y truncamiento. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, la gran ventaja de muchos de estos problemas es que usted mismo se lo puede poner bueno o se lo puede poner malo. ¿Cómo nos verificamos? Calculando esto de aquí arriba. R es igual a ¿qué? 1.4 menos phi, que es esto, por esto, más esto, 2.3 menos phi, por esto, más 1.1 menos phi, que es esto, por esto, y nos queda que R es igual a 11.9 menos 7 phi. Y si reemplazamos los valores de R y de phi, si estas cosas son iguales, es porque el redondeo que hicimos aquí era adecuado. Si son ligeramente diferentes, es aceptable el error. Si no se parecen en nada, es porque tienen el problema mal. ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a terminar el problema. ¿Alguna pregunta sobre cómo encontrar el índice de infiltración y cómo verificarse? Bien. Teníamos aquí P en horas mayor de A menor de B. Teníamos de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10, de 10 a 12, y no tenemos de 12 en adelante porque la lluvia se acabó en 12 horas. Sumatoria, teníamos I igual a delta P entre delta T, y eso estaba en pulgadas por hora. Teníamos PJ igual a I por delta T, y eso estaba en pulgadas. 1.4, 2.3, 1.1, 0.70, 0.30, esto por 2, esto por 5 menos 2, esto por 7 menos 5, esto por 10 menos 7, esto por 12 menos 10, la sumatoria de PJ, y eso debería ser igual a la precipitación total o bruta. Ahora vamos a tener I beta, que va a ser igual a I menos phi, y eso
tener aquí P neta que va a ser igual a I neta por delta T en pulgadas. Así que tenemos aquí 1.4 menos phi, 0.89, eso da 0.59, 2.3 menos 0.89, 1.41, 1.1 menos 0.89, 0.21, raya, que va a dar negativo, así que ya aquí no nos interesa, porque aquí ya terminó la escorrentía directa. ¿Vamos bien? Si esto hubiera sido así, por ejemplo, y el phi hubiera sido así, aquí no se pone raya, ahí se pone un 0. Mientras que si esto hizo acá, así, aquí se pone un 0 y aquí se pone una raya en I neta. Este cuenta, este no cuenta. Pero si pone raya ahí no cuenta y distorsiona la lluvia porque elimina el intervalo. ¿Estamos bien? Okay, pero aquí no nos pasó algo parecido a esto. No nos pasó, pero recuerden que si las rayas no cuentan y el 0 sí cuenta y el 0 no es lo mismo que raya. Así es que esto nos da esto por 2 menos 0, esto por 5 menos 2, esto por 7 menos 5, raya, la sumatoria de P neta igual a, y eso tiene que ser igual a R, y R nos había dado, si la suma de P neta no nos da igual a R, porque algo anda chueco. ¿Estamos bien? Y usted mismo se puede poner el examen bueno o se lo puede poner mal. Y no me lo tiene que entregar a mí para que yo se lo califique. A ustedes en este curso no les gusta autoverificarse. ¿Por qué razón? Porque cuando no les da, le entra el yeyo y el yeyo siempre viene en combo. Vamos bien, y le entra el nerviosismo y el arrebato y no sabe dónde buscar el error ni cómo resolver el problema, solamente sabe que lo tiene horroroso. Así que a muchos de ustedes no les gusta verificarse, pero los problemas estos son autoverificables y véase cuántos puntos de verificación tuvo el problema. Por aquí empezamos con el primero y después por acá tuvimos otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre el problema de índice de infiltración? Y de Horton y de calibración, escorrentía superficial, infiltración, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, hay 6 procesos en el ciclo hidrológico. Ya vimos precipitación, evaporación, transpiración, infiltración, faltan 2, escorrentía superficial y flujo de agua subterránea. En este curso no vemos flujo de agua subterránea, sin embargo hablamos de infiltración, que es el inicio al flujo de agua subterránea. ¿Estamos bien? Porque este es un curso de hidrología superficial, no hidrología del agua subterránea, así que nos da falta por ver escorrentía superficial. Cuando terminamos eso, anunciamos el parcial número 1 para los que les gusta practicar el procrastination. ¿Vamos bien? Okay. Así que vamos a hablar de escorrentía superficial. Hoy,
está la cuenca, llovió. Y lo primero que ocurre es que empieza a infiltrarse el agua. Y usualmente la escorrentía superficial no ocurre inmediatamente con el inicio de la lluvia, ocurre un tiempo posterior, porque generalmente la rata de infiltración inicial es mayor que la intensidad de la lluvia, y cuando eso ocurre decimos que tenemos condiciones antecedentes de lluvia. Y después que entonces la intensidad de la lluvia es mayor que la rata de infiltración, empieza a moverse el agua sobre el terreno como escorrentía superficial. Medir esto sobre el terreno es misión imposible. ¿Okay? Pero tenemos que ver qué es lo que pasa. Esta agua sobre el terreno va a moverse según la pendiente y va a llegar a las depresiones del terreno que forman depresiones del terreno. Y entonces, ¿qué ocurre? El nivel del agua sube y tenemos un fenómeno de flujo inestable o transitorio como consecuencia de un evento de lluvia, porque el agua llega aquí ya sea como flujo de agua subterránea o como escorrentía superficial. Pero como consecuencia de un evento de lluvia, siempre vamos a tener una crecida, que a veces le llamamos cabeza de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y no toda crecida se convierte en inundación. Si se excede la capacidad de almacenamiento del río, entonces esto hace así y tenemos una inundación. Pero no siempre los volúmenes de agua van a exceder la capacidad de almacenamiento del sistema de drenaje. Pero siempre vamos a tener que, como consecuencia de un evento de lluvia, una crisis. Y dependiendo de la relación entre esto y esto, esa corriente la clasificamos como corriente perenne, porque el caudal total aquí va a ser igual al caudal directo más el caudal base, y esto es producto de la escorrentía superficial y esto es producto del flujo de agua subterránea. Si no llueve, no hay caudal directo. Si el río tiene caudal, es porque el nivel freático está por encima del fondo del cauce y esto llega al río. Y cuando el río tiene agua todo el año, decimos que la corriente es perenne. Si el nivel freático queda por acá abajo y no llueve, no hay ni esto ni esto, y la corriente está seca. Y cuando llueve, entonces solamente vamos a tener caudal directo, y a esa corriente le decimos que es una corriente intermitente porque solamente tiene agua como consecuencia de un evento de lluvia. Y el ejemplo clásico son las cunetas a la orilla de la carretera, que son artificiales, pueden ser naturales también. Y si en la estación lluviosa este nivel freático subió, aunque no esté lloviendo, durante la estación lluviosa tiene caudal, pero durante la estación seca el nivel freático bajó y no está lloviendo ni hay flujo de agua subterránea, la corriente se murió, y decimos que es una corriente efímera, que se mueve en la estación seca. Así que son los tres tipos de corriente dependiendo de estos dos aportes. Esto lo aporta la lluvia, esto lo aporta el flujo de agua subterránea. Por supuesto, esto lo alteramos. ¿Cómo lo alteramos? Abrimos un pozo por acá y en vez de que el agua llegue al río por aquí, la sacamos por acá
Y usted ve en las noticias, en la estación seca, los residentes de muchas comunidades del interior, ya personas de mayor edad que dicen: yo he vivido aquí 70 años y en la quebrada no se secaba y ahora se seca. ¿Y por qué se seca ahora y antes no se secaba? Porque antes no había un pozo y ahora se le ocurrió a IDAM, Ministerio de Salud, etcétera, abrir un pozo para satisfacer demanda. Entonces saco el agua por aquí, bajo el nivel freático y ya no llega acá. Pero estas son soluciones que causan más perjuicios que beneficios, solo que los perjuicios no son inmediatos, son a largo plazo. Bien, no podemos medir esto, pero sí vamos a poder medir esto de acá. Y el proceso para medir eso es un proceso de aforo. Y hay muchos aforos. Aforo significa medición. Ustedes en ingeniería de transporte van a hacer aforos, ¿sí o no? Los van a mandar a una esquina a contar la cantidad de carros que pasan en distintos periodos del día. Bueno, acá hay que medir el caudal y a eso se le llama aforo de río. ¿Estamos bien? Pero tenemos que ver algunas cosas interesantes. Y es que, según Lane, ocurre un equilibrio inestable entre el caudal, la pendiente del canal, el transporte de sedimentos y el tamaño de los sedimentos. Entonces Lane le llama equilibrio inestable y uno se queda aquí. ¿Cómo el equilibrio puede ser inestable? A veces tiene un humor negro estos científicos, comprar las cosas, de que existe un equilibrio inestable. Equilibrio inestable, eso no es compatible. Vamos a dejarlo ahí. Vamos bien, entonces ¿qué pasa? Cuando llueve, aumenta el caudal, se pierde el equilibrio. El sistema trata de volver a una condición de equilibrio. ¿Y cuál es la primera reacción? Transporte de sedimentos, y los sedimentos se transportan de dos maneras: sedimentos en suspensión y carga de lecho, los elementos más pesados. Así que van ustedes a encontrar un río durante el paso de una crecida con agua cristalina y transparente. No, porque la reacción, ¿cuál es para tratar de recuperar el equilibrio? Transportar sedimentos en suspensión. Entonces llegó la lluvia, vino la escorrentía superficial, aumentó el caudal y el agua se pone turbia porque trata de recuperar ese equilibrio. ¿Okay? Si no es suficiente los sedimentos en suspensión, entonces empieza a arrastrar sedimentos de mayor tamaño, gravas, rocas, piedras, etcétera, 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 para tratar de volver a el equilibrio. Pero cuando pasa el evento de lluvia, esto disminuye, y si esto disminuye, entonces se desequilibró el asunto y vuelve a que ya deja de cargar sedimentos en suspensión. El agua de ahora va a ser un agua cristalina y transparente, deposita materiales, y el proceso de transporte de sedimentos, que es el curso más horrible que tomé en la maestría y en el doctorado, extremadamente complejo, tiene dos procesos: agradación y degradación. ¿Qué significa degradación? Que remueve material. ¿Y qué significa agradación? Que deposita material. Entonces lo que arrastró de un sitio lo deposita en otro. Y si usted vive en Boquete y usted va al río Caldera después de una crecida, usted encuentra que toda la geometría del río cambia, porque unas piedras que no estaban ahí ahora están por allá más abajo, y el río las mueve durante el paso de la crecida, pero cuando ya pierde fuerza el caudal ya no las puede mover y las deja ahí mismo.
Así que es un proceso extremadamente interesante. Y a veces pues tenemos que se altera la pendiente del fondo del canal. Cada vez que hay una inundación, los mal llamados expertos, ¿qué recomiendan? Para corregir el problema. Cuando hay inundación, abrir los, ¿cómo se dice? Hay que hacer un dragado del río, de dragar la quebrada. Entonces, llegas y alteras eso, perdió el equilibrio y el río en la siguiente crecida hace lo que le da la gana y cuando acuerdas, removiste material porque cambiaste la pendiente porque dragaste el río y a la siguiente crecida lo que removiste te lo llenó y te dejó un poquito más. Hemos estado abusando de eso. ¿A dónde? Por ejemplo, en el río Pacora. ¿Qué hay en el río Pacora? Extracción de material pétreo, grava y arena, que lo usamos para construcción. Así es que están felices estas empresas sacando material y cuando el río crece vuelve y se lo rellena y vuelve. Pero hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? Tiene usted el río Chagres. Aquí estaba originalmente el puente. Tiene varias pilastras. Bueno, no tiene. ¿Y qué ha pasado con esto? Vamos a ponerlo bien. Pilotes. ¿Y ya ustedes dieron fundaciones o no? Geotecnia nos ha dado. Esos pilotes trabajan por fricción. ¿Y qué ha hecho el proceso erosivo? Porque el Ministerio de Comercio otorga concesiones mineras para extraer el material pétreo y lo extraen agua abajo del puente. Así que, ¿qué ha hecho esto? Ha socavado. Entonces, este pozo pierde la capacidad de soporte. ¿Y eso qué está sosteniendo? El puente. Y si esto pierde la capacidad de soporte, ¿qué le pasa a ese puente? Se viene abajo. ¿Cuál es un puente típico que se ha caído como 6 veces? El Chagres no, todavía no, pero está en peligro, así que traten de no pasar por la carretera vieja. ¿Ah? Bueno, está cerca, en Alange, el Río Chico en Alange. ¿Por qué? Porque yo no entiendo al Ministerio de Comercio otorgando concesiones y toda la ciudad de David se ha construido con arena del Río Chico. Y puente que le ponen, puente que se cae, porque al remover la arena, esto queda en el aire y el puente se cae. Hasta yo tengo conocimiento de que vivía en Chiriquí, que de niño como que 6 veces se ha caído ese puente. Puente que le ponen, puente que se cae. ¿Y por qué? Porque está removiendo material, entonces no hay una coordinación entre el MISI y el MOP. Entonces después que se cae el puente, el MISI sigue otorgando las concesiones de minería. Así que, ¿cuál es la empresa minera que causa más estragos en este país? Y decimos no a la minería, pero esa ni la volteamos a ver. ¿Cuál es la empresa minera que causa más estragos? Ni idea tiene. Las fábricas de cemento han devastado cientos de miles de hectáreas en este país
para extraer la materia prima para construir el cemento. Y hemos dicho algo al respecto. Ustedes no lo vivieron, pero antes, cuando usted iba por Calzada Larga, todo el tiempo, todo el ambiente estaba lleno de un polvito blanco y la vegetación se estaba muriendo. Los obligaron a cambiar el proceso de fabricación, ¿sí o no? ¿Alguien vive por esas áreas? ¿O vivió? ¿O que su abuelo le cuente? El proceso de producción de cemento era altamente ineficiente, dígame. ¿La de cemento o la de concreto? Concreto es la mezcla de agua, cemento, arena, grava. Estoy hablando de la fábrica de cemento. Ok, ¿estamos bien? Así que cuidado con algunos puentes que estén en ríos donde están concesiones mineras, porque las bases del puente quedan expuestas y el puente se cae. Así que Río Chagres, en la carretera vieja Panamá-Colón, está en situación espantosamente crítica. El río Chico en Alange se cae a cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es por ese proceso de erosión. Así es que la sección puede cambiar. ¿Cómo medimos ese caudal? La manera más rudimentaria es colocar una regla. El cero no se pone aquí, el cero se pone acá. Esa regla mide el nivel del agua. Pero eso es equivalente a un pluviómetro. Es preferible colocar aquí un pozo o una caseta y el pozo conectado al río. Y aquí en la caseta existe un instrumento, un Stevens A35. ¿Y qué es lo que mide? El nivel como una función del tiempo. Esto sería C, la distancia del fondo de la regla al fondo del río. Este sería el nivel. Y esta distancia de aquí a aquí sería H. Entonces, ¿cómo relacionamos el nivel con el caudal? Vamos a tener una curva de aforo que se llama Q igual a A por N menos C a la B. Y N menos C es igual a H. Y vamos a tener que hacer aforos, 10 aforos, para tener 10 puntos. Y con esos 10 puntos corremos un modelo de regresión. Y es igual a A por X a la B y determinamos los parámetros de A y B. Y conocido esta cosa, si usted midió el nivel, va a tener el caudal. Va a tener el caudal como una función del tiempo. Okay. Entonces, hay que hacer un aforo de río para determinar 10 puntos experimentales. Pero ¿qué ocurre durante el paso, especialmente de una creciente extrema? Que la sección se puede erosionar. Y después de paso de una creciente extrema hay que verificar esa curva de aforo. Y vamos a tener un caudal experimental y vamos a tener un caudal teórico que lo calculamos con esa curva de aforo. Y vamos a tener un porcentaje de error que va a ser el caudal experimental menos el caudal teórico entre el caudal teórico por 100. Sí, el porcentaje de error es menor o igual al 10%,
esta curva, después del paso de una crecida, no se vio afectada significativamente por el proceso erosivo. Pero si el porcentaje de error es mayor de 10%, entonces la curva deja de ser válida y necesitamos una curva nueva. Y hay que ir al río en 10 ocasiones distintas a hacer aforos para correr nuestro nuevo modelo de regresión y encontrar los nuevos parámetros A, B y C. Porque la C puede cambiar. ¿Para qué necesitamos esa curva de calibración? Porque vamos a construir un gráfico que se llama hidrograma. Hidrograma va a ser caudal total en función del tiempo. Esos 10 datos que se tienen que tomar en la cuenca, hay que, ¿cuál es el intervalo promedio de tiempo para que sea válido? El intervalo de tiempo no importa. Lo que usted necesita es que los caudales, que dependen de los niveles, sean diferentes. Va a ser un aforo para un nivel distinto, 10 niveles diferentes. Pero la cosa no es tan fácil como parece. Y en hidrología aceptamos errores porque no trabajamos con valores exactos, trabajamos con valores aproximados. Y vamos a ver por qué la cosa no es tan sencilla como parece. Y para eso voy a usar lo que ya ustedes saben de hidráulica, de la ecuación de Saint-Venant. SF es igual a S sub 0 menos dy de X menos V entre G por un dv de X menos 1 entre G por un dv de T. Esta de aquí es la aceleración local y la aceleración local es responsable de los cambios con respecto al tiempo. Eso hace que el flujo sea permanente si la aceleración local es 0 o inestable o transitorio si la aceleración local es distinta de 0. Esto es adimensional, esto es adimensional, este es el cambio de la profundidad con la distancia, es adimensional. Esto tiene unidades de aceleración, así que para poder sumar eso hay que dividirlo entre G para que sea adimensional. Esto de aquí es la aceleración convectiva y la aceleración convectiva es responsable de los cambios con respecto a la distancia. Cuando eso llega hasta aquí tenemos un flujo permanente. Pero el paso de una crecida es un flujo inestable o transitorio. Y en el flujo permanente ustedes en hidráulica estudiaron eso hasta aquí. Y cuando lo estudiaron hasta ahí, a eso le llamaron flujo uniforme. Y cuando lo estudiaron hasta acá, a eso le llamaron un flujo gradualmente variado. Pero ambos eran flujos permanentes. Y esta ecuación la reordenaron y le quedó esta dy de x es igual a s sub 0 menos sf entre 1 menos el número de fruta al cuadrado, que era la ecuación de flujo gradualmente variado, y con esa ecuación empezaron a calcular los perfiles de la superficie del agua en un canal. Y hasta ahí llegó el curso de hidráulica.
Y ese perfil en el canal en hidráulica, ¿cómo era? ¿Constante o variable? ¿Cómo era ese perfil de la superficie libre del agua en el canal cuando el flujo era permanente? ¿Constante o variable? Constante. Pero ¿qué va a pasar cuando el flujo es inestable o transitorio con el perfil del agua en el canal? ¿Constante o variable? Variable. Así es que ahí se pone sabroso el problema. Porque no solamente va a variar con la distancia, también va a variar con el tiempo. Y eso no lo vieron en el curso de hidráulica. Pero acá en hidrología no podemos ignorar esto porque ¿cuáles son las características típicas de los problemas? Variaciones en el espacio y variaciones en el tiempo. Cuando tomamos en cuenta todos estos elementos, decimos que tenemos una onda dinámica. Pero a veces se hacen simplificaciones y cuando ignoramos la aceleración local y convectiva y lo tomamos hasta aquí, a eso le llamamos un modelo de difusión. Y a veces lo simplificamos aún más y cuando lo tomamos hasta acá, a eso le llamamos onda cinemática. Y obsérvese, ¿qué decimos en la onda cinemática? Ese sub 0 es igual a SF. ¿Qué decíamos aquí en el flujo uniforme? ¿Y cuál es la diferencia entre flujo uniforme y onda cinemática? Que cuando hablamos de flujo uniforme, eso implica que el flujo es permanente. Cuando hablamos de onda cinemática, a pesar de que estamos diciendo lo mismo, eso implica que el flujo es inestable o transitorio. Pero todas estas cosas están presentes. Entonces voy a usar esto con la ecuación de Chezy para hacer la explicación y voy a usar un modelo de difusión y en un modelo de difusión SF es igual a S sub 0 menos dy de x. Así que ¿qué tendríamos? Usando la ecuación de Chezy, Q es igual al coeficiente de Chezy por el área por raíz del radio hidráulico SF. O lo que es lo mismo, usando el modelo de difusión, ignorando la aceleración local y la aceleración convectiva, C de CH por A por raíz de radio hidráulico S sub 0 menos dy de x. Pero tengo dos situaciones. Durante el paso de una crecida hay dos periodos, un periodo que es el periodo de ascenso y otro que es el periodo de descenso. Y el nivel del agua viene por aquí y el caudal va para allá, mi caudal de ascenso, y tengo esta profundidad H aquí, y entonces esto viene así y tengo aquí H, y esto van a ser iguales, y tengo mi caudal por allá que va a ser mi caudal de descenso. Pero ¿qué ocurre aquí con el dy de x? Es negativo. ¿Y qué ocurre aquí con el dy de x? Es positivo, el flujo. Así que si esto es negativo, negativo por negativo, positivo. Y si esto es positivo, bueno, entonces ¿qué va a pasar? El Q de ascenso va a ser mayor que el Q de descenso para la misma H.
misma profundidad tenemos dos caudales distintos. Entonces, si hacemos un gráfico de caudal versus profundidad H, ya sabemos que eso es el nivel menos C, nos queda algo así como esto. Y para una misma H vamos a tener esto por aquí. Este va a ser mi caudal de ascenso y este va a ser mi caudal de descenso. Y para no estar trabajando con eso, simplificamos aún más las cosas. ¿Y cuál es la máxima simplificación posible que podemos hacer? Asumir un modelo de onda cinemática. Y si asumimos un modelo de onda cinemática, ignoramos esto. Y no va a haber diferencia entre el ascenso y el descenso. Y al no haber diferencia entre el ascenso y el descenso, vamos a estar trabajando con este caudal por aquí, que va a ser mi caudal teórico A por N menos C a la B. Pero vamos a ver que aquí hay un déficit y aquí va a haber un excedente. ¿Y qué hacemos? Esto se compensa con esto, solo que lo desfasamos arbitrariamente en el tiempo. Y compensamos una cosa con la otra. Este exceso lo pasamos acá en el descenso y trabajamos con este que corresponde a un modelo de onda cinemática. Así que nuestro caudal teórico es un caudal ficticio, no es un caudal verdadero, porque si nos ponemos a tratar de resolver el problema de manera exacta, complicamos horriblemente las cosas y generalmente trabajamos con valores promedio. ¿Está bien? Pero obsérvese que hay una compensación entre esto y esto. Entre el ascenso y el descenso hay una compensación. Así que mi caudal teórico, que es el que vamos a obtener con la curva de calibración, corresponde a un modelo de onda cinemática. Entonces usted va a ir a una tablita que va a decir aquí N, Q necesita mínimo 10 valores y con eso obtiene la H N menos C. Y si Q es 0, este valor va a ser 0, por lo tanto esto vale ¿cuánto? Así que ese queda descartado, por lo tanto ya no lo puedo usar y voy a tener que tener 11 valores. ¿Estamos bien? 11 valores y con esas parejas de 10 valores mínimos tomados a distintos niveles, hago mi modelo de regresión Y igual a A, que es un modelo de potencia, encuentro A y B. Y con eso entonces tengo mi curva de aforo y con la curva de aforo es que puedo obtener información para esto, porque voy a tener aquí tiempo, nivel, y con eso puedo encontrar, siempre y cuando que la curva de aforo sea válida. Y por eso después del paso de una crecida extrema tenemos que verificar la curva de aforo. ¿Estamos bien? Así que los caudales no los vamos a estar midiendo todo el tiempo. Solamente vamos a hacer aforos para obtener datos, para obtener la curva de calibración, o después del paso de una crecida extrema,
verificar que la curva de aforo sigue siendo válida, y si no es válida, entonces ir a tomar puntos adicionales para definir los nuevos parámetros A, B y C y tener una nueva curva de aforo para poder encontrar el caudal. Y más adelante, en el próximo capítulo, que ya no forma parte del parcial número 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar estas dos cosas, porque al separar estas dos cosas podemos averiguar esto. Así que esto se mide indirectamente. Conocido esto, lo tenemos que separar. Y al separarlo, si sabemos esto, podemos determinar esto, porque esto no lo vamos a medir sobre el terreno. No lo podemos medir sobre el terreno porque sería misión imposible. ¿Estamos bien? Ok. Pero siguen las dificultades. Y nos remontamos a la evolución histórica que hice de la hidrología. Y teníamos aquí un puente. Y acá había otro puente. Y por aquí estaba el río. Y llegó el señor Mariote y tiraba la botella de vino vacío con el corcho aquí, o aquí, o acá, o acá. ¿Y qué pasaba? Medían acá el tiempo, conocían la longitud y tenían la velocidad en la superficie. Pero si yo la tiraba acá, o la tiraba acá, o la tiraba acá, o la tiraba acá, tenía un valor distinto. Y si el viento soplaba, se alteraba toda la chéchere habido y por haber. Se ha encontrado que la velocidad media es un coeficiente por la velocidad superficial, y sin viento ese coeficiente anda alrededor de 0.85, donde esto es el valor promedio de todas estas cosas. ¿Vamos bien? Si el viento sopla, depende si sopla así, o si sopla así, o si sopla así, o si sopla para allá, o si sopla para acá, y el coeficiente se varía. ¿Vamos bien? Ustedes van a hacer un aforo por flotadores que es muy ineficiente, pero es muy barato, porque lo único instrumento que se necesita es un objeto que flote. Lo más barato es agarrar pelotas de tenis que ya no sirvan, pero flotan. ¿Y por qué de tenis? Porque tienen un color verde que se ve a legua. ¿Estamos bien? ¿Okay? Pero cualquier objeto que flote le sirve. Y las pelotas tienen un peso adecuado. ¿Vamos bien? Así es que no es muy eficiente, porque si usted empezó y no había viento y no había terminado y sopló el viento, todo se le alteró y tiene que empezar de nuevo. ¿Vamos bien? Así que los resultados tienen porcentaje de error extremadamente alto. Hay muchos tipos de aforo. Nosotros aquí vamos a usar un medidor de corriente de Price, que es un instrumento que tiene un eje vertical, y en ese eje vertical hay unas copitas así, y cuando usted lo introduce el agua, esto gira. Los europeos no usan medidores de corriente de eje vertical, usan medidor de corriente de eje horizontal con una hélice, y lo mismo, esa hélice gira, y relacionamos la velocidad como A por revoluciones entre tiempo más B, y lo que se mide es la cantidad de revoluciones en el intervalo de tiempo. Por la influencia de Estados Unidos, nosotros usamos esto. En Europa acostumbran usar esto.
es horizontal, es vertical, la misma cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Así que por la influencia norteamericana en Panamá, nosotros heredamos los medidores de Price, que cuando fui a hacer una licitación puse medidor de corriente de agua, y en el departamento de compras lo abreviaron a medidor de corriente, y cuando llegó el producto me llamaron, venga para que reciba la cosa, y yo, ¿qué es esto? ¿Un voltímetro? Sí, un medidor de corriente. Digo, es un medidor de corriente eléctrica. Yo dije medidor de corriente de agua. Y cuando voy a ver lo que publicaron en Panamá Compras, ¿qué escribieron? Medidor de corriente. Qué lío, porque el que lo vendió no quería aceptarlo de vuelta, pero no cumplía con las especificaciones. Así que yo dije, esto no es lo que nosotros pedimos. Ustedes resuelvan eso con el proveedor. Vamos a ver. Tampoco podemos usar el nombre folclórico que le damos en Panamá al medidor, que le llamamos molinete, porque en la mayoría de los países del mundo molinete es una máquina para moler café. Así que imagínense usted moliendo café en el río ahí para ver si el agua mueve la manivela del molinete. Bien. Pero aparte de eso, en la evolución dijimos que apareció otro instrumento, el tubo de Pitot. Marriott, ¿qué nos dice? Que la velocidad cambia en el ancho. Y cuando apareció el tubo de Pitot, tenemos lo siguiente. Que la velocidad hacía así. Y esto era lo que medía el flotador. Pero ahora con el tubo de Pitot puedo medir la velocidad local a distintas profundidades. ¿Y qué encontramos? Que ahora la velocidad también variaba en profundidad. No solamente varía en ancho, también varía en profundidad. Entonces, si usted va a un río, la sección ideal para una sección de aforo es una sección recta. Una sección recta. Porque en esta sección recta el flujo es bidimensional. Varía en ancho y en profundidad. Y si yo veo la sección transversal aquí, tengo algo que hace así, más o menos. Pero si yo me voy acá, la sección transversal usualmente, ¿cómo hace? Hace así. Y eso se debe a que el flujo ya no es 2D, ahora el flujo es 3D, y tenemos aquí una corriente que le llamamos la corriente secundaria. ¿Y qué hace la corriente secundaria? Erosiona la parte exterior de la curva y deposita el material en la parte interior de la curva. Así que esto no sería una buena sección de aforo. Pero si estamos conscientes del comportamiento del río, llegan los supertécnicos panameños y usted tiene que tomar agua de ese río por una planta potabilizadora, y voy a poner 3 opciones. Opción A, opción B y opción C. ¿Cuál sería neutra? A, B o C. Con respecto al proceso de erosión. La B, excelente. ¿Cuál sería la más favorable con respecto al proceso de erosión? La A. ¿Y cuál sería la peor con respecto al proceso de erosión?
hacer. Muy bien. Y si sabemos eso, porque ese es el comportamiento del río y que durante el paso de una crecida esta sección puede cambiar y esta va a cambiar más todavía, ¿por qué diablos a los técnicos, los tecnicazos de, no sé si del IDAN o del Ministerio de Salud, que el río Cabra que le da agua a Cerro Azul, ¿dónde creen que se le ocurrió poner la toma? ¿A, B o C? Se les ocurrió poner la toma aquí. ¿Y qué pasa en la planta potabilizadora del río Cabra cada vez que el río crece? Se tapa. Se tapa. Y entonces no entra agua a la planta potabilizadora porque por esto puso piedra, arena y todo lo que se le ocurrió al río y lo depositó ahí en el proceso de agradación. ¿Por qué no se les ocurrió poner la toma un poquito por aquí o un poquito por allá? Yo no sé, pero ese fue el lugar. ¡Ey, ese es el bueno! ¡Ahí mismo! Y cada vez que el río crece, la toma se obstruye y hay que limpiar la toma. ¿Y qué hace el operador de la planta? Dice que necesito una cuadrilla que venga a limpiar. ¿Y qué le contesta el director del IDAN? ¿Qué creen que le contesta? ¿Ah? ¿Qué creen que le contesta el director del IDAN? No hay plata para viáticos, espere. Y entonces en ese espere pasan 2 semanas, 3 semanas, hasta que consiguen los viáticos para mandar personal a la limpieza. Te pudiste haber ahorrado eso. Si hubieras puesto la toma en un lugar más conveniente. Pero ya hemos perdido contacto con la naturaleza, porque ya no nos vamos a bañar a los ríos. Por 2 razones principales. ¿Cuál es la primera razón? La segunda. ¿Cuál es la segunda? ¿Ah? Propiedad privada. Propiedad privada. No lo dejan entrar y si no le echan los perros o lo apuntan con una escopeta. Trata usted de ir a Coronado y llega a la garita y no tiene invitación. ¿Lo dejan pasar? ¿Ah? ¿Lo dejan pasar a la playa? Agare. ¿Por qué? Porque es propiedad privada. Aunque del agua a la costa eso es terreno público, pero usted no puede acceder allá porque vuestro terreno es privado y aquel es público, no puede llegar a la playa que es pública porque tiene que pasar terreno privado. Así que ya muchos hemos perdido contacto con la naturaleza. Yo sí tuve esa ventaja, mi padre tenía una finca en el río Fonseca, en Chiriquí, así que mis veranos me iba allá. Y para tirarme de cabeza al río, ¿qué lugar buscaba? ¿Cuál buscaba? A los Tarzán en una soga. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Esta sección o esta sección? Aquí, este es el lado bueno para tirarse de cabeza, porque hay garantizado que es profundo. Y si no quería golpearme los pies con las piedras, ¿de dónde me bañaba? Aquí, porque había arena fina en el río, por el material que depositaba ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos tienen la oportunidad de haber tenido acceso a un río. ¿Vamos bien? Pero ya no, ni nos vamos a bañar el río, ya eso es historia pasada. Ok, muy bien. Pero hay que tener en cuenta que ese es el comportamiento y si usted va a colocar una toma, no trabaje de tal manera que el río lo vaya a afectar. Trate de que el río lo afecte lo menos posible. ¿Estamos bien? Por eso es una toma neutra, pero eso no significa que la sección no puede cambiar. Si puede cambiar, se puede erosionar si hay una crecida extrema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Hay muchos tipos de aforos flotadores usando medidores de corriente de agua. Existe dilución química y el más sofisticado de todos, que no creo que lo lleguemos a hacer en Panamá porque requiere
permiso de las Naciones Unidas de la Comisión de Energía Atómica, que es el uso de trazadores radioactivos. ¿Ok? Y el uso de trazadores radioactivos tiene sus inconvenientes porque si haces mal el trazador no desaparece y mata a los peces y a la vegetación. ¿Estamos bien? Así que tiene que tener una concentración de radiación que vaya a desaparecer en poco tiempo, si no la radiación persiste. Por eso tienes que tener una certificación de la Comisión de Energía Atómica si quieres usar trazadores radioactivos. En el verano ustedes van a usar medidores de corriente tipo Price, y el Price viene en el tamaño normal y el tamaño enano, que se llama pigmeo. ¿Okay? Tamaño normal y tamaño pigmeo. Pero tenemos que ver que para hacer ese aforo van a haber dos procesos con un medidor de corriente que va a ser el estándar. Y va a ser el especial o por vadeo. El aforo por vadeo es preferible al estándar porque en un aforo por vadeo se utiliza una varilla de acero rígida y el medidor se amarra a la varilla y se puede mover verticalmente. Mientras que en el aforo estándar el medidor se amarra a un cable y cuando coloco eso, vamos a ver ahora la figurita, que la corriente lo mueve y el cable no va a estar recto, va a quedar inclinado y no voy a saber con exactitud en qué posición lo estoy colocando. ¿Vamos bien? Los aforos por vadeo requieren 3 requisitos. Primero, que la persona que va a hacer el aforo, el agua no le dé más allá de la altura del pecho, así que quedan limitados a ríos de poca profundidad. El segundo requisito es que la velocidad de la corriente no te debe arrastrar, tú debes poderte mantener en el río sin que el río te arrastre, o sea que debe ser para bajas velocidades y para bajas profundidades. Y la tercera condición, que la corriente no esté contaminada, porque si usted se mete al río en una corriente contaminada, no hay penicilina que le quite la infección que le da. ¿Vamos bien? Las limitaciones son de velocidad que no arrastra a la persona cuando está de lado o mirando hacia De cualquier manera que no lo arrastre. Que no lo arrastre. Bien. Entonces vamos a explicar estas cosas. Vamos a tener este río aquí. Vamos a tener esto. Hizo así, ese es el perfil de velocidad. Y aquí se usa una varilla. Y el aparato viene aquí y las mediciones se hacen de abajo hacia arriba. Ese es uno especial. Y este de acá se hace desde un puente, desde una estructura que se llama cable vía o desde un bote. Vamos a decir que tenemos un cable vía, aquí hay un cable y en ese cable hay un carrito y desde ese carrito usted baja el aparato, vamos a poner el carrito más acá y usted lo baja por medio de un cable y la corriente lo mueve, el cable no va a estar verticalmente. Al cable le coloca un contrapeso aquí y el aparato va a estar por aquí. Ese contrapeso se llama escandallo y viene en distintos pesos porque va a depender de la velocidad de la corriente. ¿Okay? Se llama escandallo.
Hay de 5 libras, 10 libras, 15 libras, 20, 25, 50, hasta 75 libras. Y la persona que va a hacer ese trabajo, pues tiene que subir eso y las mediciones se van a hacer del nivel del agua hacia abajo. Pero por supuesto que hay una distancia y va a haber una profundidad mínima. Vamos a tener aquí una profundidad y va a haber una profundidad mínima para tomar 2 lecturas, y si no, nada más puedo tomar una sola lectura. Cuando tenemos una sola lectura, lo vamos a medir aquí a esto que le llamamos L6, que es 0.6D, y esta velocidad que medimos aquí se llama U6. Y una lectura es cuando la profundidad es menor o igual a la profundidad de referencia, que depende de esta distancia. Así que aquí usualmente la profundidad de referencia es de alrededor de 60 centímetros. La profundidad de referencia aquí es alrededor de 40 centímetros. Es decir, si la profundidad del agua es menor de 40 centímetros, solamente voy a poder tomar una sola lectura. Y cuando tenemos una sola lectura, la velocidad media va a ser igual a U6. Lo más conveniente es tomar 2 lecturas. Una aquí que le llamamos L2 0.2D, y a esto le llamamos U2, y otra aquí que le vamos a llamar L8, que va a ser .8D, y a esto le llamamos U8, y con 2 lecturas vamos a tener que la velocidad media va a ser un medio de U2 más U8. Esto no se reporta, lo que se reporta es L2 y L8, y D va a ser igual a L2 más L8, y esto es cuando la profundidad es mayor que la profundidad de referencia. Y como esto no se reporta, y lo que reportamos es L6, D es igual a L6 entre puntos. En este caso, cuando tomamos una lectura, la tomamos aquí a .4D, que es igual a L4, y esto sería U4, una lectura de menor o igual a la profundidad de referencia. U4 va a ser igual a la velocidad media, y D va a ser igual a L4 entre .4. Cuando tenemos 2 lecturas, esto sería L2.2D, y aquí tendríamos U2, y la otra sería aquí L8, 0.8D, y tendríamos U8, y con 2 lecturas, la velocidad media sería un medio de U2 más U8, y D sería igual a L2 más. Así que aquí y acá no hay diferencia en el proceso de cálculo. ¿Dónde viene la diferencia? Cuando hay una lectura. Como ese aforo hay que hacerlo rápido, especialmente si es un paso de crecida donde las cosas van cambiando con el tiempo. Muchas veces el aforador, el que hace la medición,
no reporta si es un aforo especial o si es un aforo estándar. Y con los datos nosotros debemos ser capaces de distinguir cuándo es un aforo especial o cuándo es un aforo estándar. Cuando la mayor lectura de observación corresponde a la mayor velocidad local, tenemos un aforo especial. Cuando la menor lectura de observación corresponde a la mayor velocidad, es un aforo estándar. Es decir, cuando la relación entre lectura y velocidad es directa, tenemos un aforo especial o por bandeja. Y cuando la relación es inversa, tenemos entonces un aforo estándar. ¿Vamos bien? Y usted debe ser capaz, con la data, de poder decir cuándo es estándar o cuándo es especial. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso toma en cuenta las variaciones en profundidad. ¿Pero qué ocurre? Si es 2D, dQ sería U por 1 dA y esto sería así. Ustedes en mecánica de fluidos trabajaron en 1D, hicieron esto, supuestamente. ¿Vieron eso en mecánica de fluidos? Cuando les daban una función de velocidad y tenían que encontrar el caudal. Bien. Y si este les dé pero esta función bidimensional de velocidad que cambie en profundidad y en ancho es prácticamente misión imposible desde el punto de vista matemático. Así que aquí resolver eso teóricamente es casi imposible. Por lo tanto, con esto tomamos en cuenta el cambio en profundidad. Vamos a ver cómo tomar el cambio en ancho. Y existen dos métodos. Método de sección media y método de sección promedio. La sección media la acostumbran a usar los americanos y la sección promedio la acostumbran a usar los europeos. Así que, ¿cuál método creen ustedes que usamos nosotros? Sección media. ¿Por qué? La influencia americana aquí en la zona del canal por tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. La sección promedio es muy laborioso los cálculos y tiende a ser más exacta que la sección media. Pero aquí no podemos hablar de exactitud por lo que les acabo de mencionar, de que el caudal durante el ascenso es distinto del caudal durante el descenso para la misma H. Así es que el método de la sección media es menos laborioso desde el punto de vista matemático, pero requiere de algunas suposiciones. ¿Estamos bien? No les voy a explicar todas las 1000 variantes de aforo, nada más les voy a explicar lo sencillo, porque en el curso de verano de mediciones hidrológicas y ambientales van a ser aforos y hay cosas como velocidades invertidas y otro poco de cuestiones que yo no voy a mencionar aquí, ¿ok? Solamente que vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué voy a mencionar yo aquí? Esto. Y a esto le voy a llamar orilla seca y a esto le voy a llamar barranco o pilastra. Porque a veces su sección del río hace así. Y nada más voy a explicar este.
Y si esta es la sección del río, porque está haciendo un aforo estándar desde un puente, ¿cuántas veces tiene que hacer eso? Aquí. ¿Ah? ¿Cuántas veces tiene que hacer el proceso? 3 veces. Aquí, orilla seca, pilastra. De aquí a acá, pilastra, pilastra. Y de aquí, qué sé yo, pilastra, orilla seca o barranco, vayan a saber qué. Pero aquí ustedes son muy dados a que cuando se le pone esto son fanáticos de Gasparín. ¿Veían la cómica de Gasparín? El fantasma amigable. Entonces, ¿qué hacen? Tienen aguas fantasmagóricas y ponen a pasar el agua a través de la pilastra. A través de la pilastra no pasa nada. Así que cuidado con Gasparín. Vamos a ver. Así que en esta sección hay que dividirla en 3 secciones. Esta y esta, porque si no la divide en 3, va a poner a pasar agua a través de la pilastra. Lo mismo si aquí en medio hay una isleta, entonces usted toma esto y la sección hace así, y el agua está por aquí. ¿Cuántas veces aplica lo que voy a explicar? 2 veces, y después suma esto más esto y tiene el total. Puede haber una isleta ahí en el centro del río. ¿Estamos viendo? Bien. Entonces vamos a ver. Yo tengo mi río aquí. El río se mueve hacia allá. Si yo me coloco viendo hacia allá abajo, esta sería la orilla izquierda y esta sería la orilla derecha. Y yo tuve aquí una experiencia muy interesante años atrás con orilla izquierda y orilla derecha. Porque si usted va a hacer un examen de la vista, ¿qué anota el oculista? Ojo izquierdo, ojo derecho, y me dijeron que el río tenía ojos. Tenía un ojo izquierdo y un ojo derecho. Alguien se ha ido al examen de la vista, al menos el que usa anteojos se ha hecho examen de la vista, y le pone OD o I, ojo izquierdo, ojo derecho. Pero aquí no estamos hablando de ojo, ni de ojo de agua, sino de la orilla, porque usted tiene que identificar si alguien va a repetir eso, cómo lo hizo, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Estamos bien? Así que usted tiene que identificar, esta es la orilla izquierda, esta es la orilla derecha. El río hace así. Vamos a explicar que hizo así. Esa es su sección transversal. Y el nivel del agua está aquí. Ya sea que lo haga por vadeo, o lo haga desde un puente o desde un cable vía, usted va a tener aquí una cinta de medida. Okay. Y usted va a tener aquí la estación 1, va a llegar aquí a la estación 2, por aquí va a tener la estación I-1, va a tener por aquí la estación I, por acá va a tener la estación I+1, qué sé yo, por aquí. Por acá va a tener la estación F-1 y va a tener la estación final. Y usted, con esa cinta o esa regla que tenía en el puente o en el cablería, usted midió las distancias y tiene un estacionamiento. Aquí no puede medir velocidad porque es una orilla seca. Y acá tampoco puede medir velocidad porque es un barranco y el instrumento pega en el barranco y no gira. Y vamos a decir entonces que usted vino aquí, y como esto era menor que la profundidad de referencia, tomó una lectura
que aquí tomó dos lecturas, que aquí tomó dos lecturas, que aquí tomó dos lecturas, que aquí, qué sé yo, tomó dos lecturas de velocidad. Ya usted sabe que con U usted encuentra V sub I. La velocidad media en la sección, excepto aquí y acá. Entonces se asume que V1 va a ser, en este caso, 1/3 de V2 y que la V final es 1/3 de VF-1. Es decir, esas son parte de las suposiciones del método de sección media. Bien. Así es que Q sub I va a ser igual a V sub I por A sub I. ¿Y usted qué asume? Que aquí va a tener un ancho V sub I y que esto va a ser un rectangulito y esto que le faltó es lo que le sobró acá. Así que usted va a tener que A sub I va a ser igual a B sub I por D sub I, donde esta distancia de aquí a acá era de D sub I. Excepto en la orilla seca, que va a usar un triángulo. Y esto de aquí va a ser D2, así es que ahí dice que es un medio de D2 y el área 1 sería igual a esta distancia de aquí que sería B1 y sería 1/4 de B1 por B2. Aquí tiene un DF y tiene un BF y hace esta área y en esta de aquí hace su rectángulo. A veces hay cosas ahí que se pierden, pero bueno. Así que excepto en la orilla seca, en las demás este es el área. Y si usted tiene el área y tiene la velocidad, tiene su caudal, al final el área total va a ser la sumatoria de A sub I y el caudal total va a ser igual a la sumatoria de Q sub I. Y como se me acabó la clase, en la próxima clase explico cómo se obtiene B sub I. Pero por ahora, esta distancia de aquí a aquí es B y B es la estación final menos la estación inicial. Y puntos de comprobación. B tiene que ser igual a la sumatoria de B sub. Así que en la próxima clase explico cómo se obtiene esto. Hago el cálculo numérico de un aforo y anunciamos el parcial número 1, así que yo su momento querido donde van a tener que abandonar